Vamos a tomar desde Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 7. El poder que crea es el mismo poder que destruye. En los sermones anteriores vimos cómo los burladores, como no veían evidencia de que pasó algo, de que el Señor todavía no ha regresado, que Él lo prometió, pero aún no ha llegado, se reían, porque nada que pasa el regreso del Señor. Pero su burla va más allá. No simplemente se burlaban, el hecho mismo de que el Señor no hubiese regresado, sino que ellos manifestaban que no había pasado nada desde la creación. Es decir, no ha sucedido ningún acontecimiento, negando así lo que una vez aprendieron. Recordemos que estos habían una vez escuchado el Evangelio y habían tratado de hecho de llevarlo. Ellos habían dicho, esto sí es verdad, creemos en esto y vamos a caminar en este sentir. Aún después de eso, se retiran ellos y empiezan a burlarse de lo que en algún momento ellos creyeron. Tremendo, ¿verdad? Lo creyeron, les pareció, lo trataron de vivir y después ¿qué hicieron? Se burlaban de esto. Se burlaban de que lo que ellos pensaban que debería ser. Esto nos recuerda, por ejemplo, a veces sucede en la lucha que tenemos como padres con los jóvenes cristianos, ¿no? Niños que han sido criados en la iglesia, que han conocido del Señor Jesucristo y cuando llegan a su adolescencia, en muchos casos reniegan en contra de la fe que una vez conocieron y aún se burlan de esta fe. Este era un caso muy parecido. Se burlaban, renegaban. ¿Por qué? Porque no había sucedido lo que ellos creían que tenía que haber pasado pronto. Y peor, ellos no tenían en cuenta la venida del Señor Jesucristo, porque decían que nada sucedió ¿desde cuándo? Desde la creación, decían. Es decir, todo sigue igual aún desde la creación. El Señor Jesucristo vino, hizo su obra expiatoria, pero para ellos eso no tenía ningún significado. Ojo, queridos hermanos, estamos hablando de personas que habían escuchado, que habían creído y que de hecho habían tratado de vivir de acuerdo a estos principios, ¿no? Como ya hemos visto en sermones anteriores. Ahora Pedro entonces le responde a estos adversarios haciéndoles recordar que aunque olvidaron deliberadamente dos hechos que son bien pertinentes. Uno de ellos es el diluvio y el otro la destrucción del mundo. Los confronta con el diálogo que ya una vez vimos en los sermones anteriores, esos diálogos de ellos diciendo que cuándo iba a venir, que no ha pasado nada. Entonces el apóstol Pedro dice, bueno, les voy a recordar estos dos acontecimientos, el diluvio y la destrucción del mundo. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Estos, dice, ignoran. ¿Cómo les califica su ignorancia? Que es una ignorancia voluntaria. Es decir, ellos se olvidan deliberadamente. Como los apóstatas conocían el relato del diluvio, pero ellos mismos han escogido, es decir, ellos de adrede no han querido creer que esto es verdad. Han decidido más bien olvidar el camino del Señor. Esta es la característica de los que están en contra de Dios. Buscan olvidar lo que los confronta. ¿Qué opinan del diluvio? El diluvio fue una situación compleja en un momento significativo. Noé estaba predicando a hombres que estaban haciendo su propio deseo. Finalmente vino el diluvio y fue destruido todos los hombres y toda la tierra y los hombres que estaban viviendo fueron destruidos por él, por este diluvio. Estamos hablando de hombres que ya no aman a Dios, que creen
que sus propios deseos son la realidad de su existencia. Entonces están negando a Dios, y para negar a Dios tienen que negar sus hechos. Y uno de sus hechos es que el diluvio. Ahora, ¿será que estos hombres no tenían en su mente el diluvio? Claro que sí. ¿Será que cuando eran niños no lo aprendieron? Claro que sí. ¿Será que en su estado de conversión, cuando, entre comillas, empezaron a asistir o se convirtieron, entre comillas, y empezaron a asistir a la iglesia, ¿será que no lo sabían? Claro que sí, ellos sabían del diluvio. Entonces, ¿qué pasó? Prefieren omitir cualquier cosa que los confronte con su realidad de pecado. Ahora, permítame una aplicación mientras que hacemos la interpretación del texto. ¿No vemos esto todos los días? ¿No lo vemos? ¿Cuántos de ustedes se sientan a reflexionar en la muerte con sus compañeros de trabajo? ¿Cuántos de sus compañeros de trabajo, de estudio, de universidad, de colegio se sientan y dicen, venga, vamos a hablar de un suceso que ha acontecido anteriormente, que sigue aconteciendo y que va a seguir aconteciendo? ¿Cuál? La muerte. Vamos a hablar de la muerte. ¿Es un tema común? No. ¿Cuál es el tema común? ¿Cómo está el partido del domingo? ¿Cómo ve la situación sociopolítica, las circunstancias que estamos viviendo? ¿Sí escuchó, sí vio las noticias, sí ve cómo estamos? ¿Será que el proceso de paz? ¿Será que esto sucede? ¿Será que esto no va a suceder? Todo esto son nuestras conversaciones comunes, y en los incrédulos aún más, porque añaden otras cosas los incrédulos. ¿Cuáles son sus metas? Yo mañana voy a hacer esto, voy a estudiar esto, voy a comprar esto. Eso es el tema constante. Es muy raro, casi nulo, que un incrédulo se sienta a decir, venga, esperen un momento, dialoguemos sobre la muerte. La muerte. ¿Por qué no nos gusta hablar sobre la muerte? ¿Por qué? Porque es algo que es totalmente indeterminado, y más allá, en el corazón del inconverso no quiere enfrentarse a una realidad. ¿Cuál es? Que va a morir. Prefiere omitirla. Prefiere no conversar sobre eso, prefiere dejarla a un lado para que su conciencia pueda seguir rechazando ¿a quién? A Dios. Estos sabían lo del diluvio, sabían lo que Dios había hecho con la palabra de su poder, pero ¿qué prefirieron hacer? Dejarla a un lado. ¿Para qué? Para no tener que su conciencia se enfrentara con esta situación. ¿Sigue sucediendo? Claro que sí. Olvidamos, dice el texto, estos ignoran voluntariamente. ¿Por qué dice ignoran voluntariamente? Porque es que ya lo conocen y saben que lo que sucedió en el pasado con el poder de Dios, Dios destruyó la maldad. Ellos saben eso, pero prefieren olvidarlo. Pero las escrituras son buenas. ¿Y qué hace Pedro entonces? Ustedes lo olvidaron, entonces ¿qué hago? Les recuerdo que por el poder de la palabra de Dios, mediante la cual fueron formadas el cielo y la tierra. Lo que está haciendo Pedro es recordándonos. Así los hombres se olviden de las obras de Dios, las escrituras lo recuerdan una y otra vez, aunque estos falsos profetas vengan y digan que Dios no hizo, o que Dios no es una realidad, o que lo que sucedió no fue una realidad. Las escrituras vienen a recordarlo. ¿Recuerdan el poder de Dios? Está diciendo Pedro. Ustedes lo niegan, pero Dios ha hecho. Ustedes están negando el evangelio, pero Dios sigue actuando. Lo vimos, ¿verdad? ¿Cuándo vimos ese actuar de Dios? Hace un mes, ¿verdad? Aquí lo vimos, lo presenciamos, ¿no? Vimos corazones que estaban contritos, arrepintiéndose de sus pecados, viniendo a Cristo. ¿Eso es poder de Dios, hermanos? Eso es Dios cambiando corazones, haciendo que hombres pecadores que amaban sus propios deleites y sus propios deseos digan, yo necesito a Cristo, necesito un Salvador, estoy viviendo mal, las cosas no están funcionando, amo mis propios deseos y mis propios deseos me están destruyendo. Este poder de Dios sigue viéndose. Los falsos estaban diciendo que no,
que ya no, que antes ya no, que ya eso ya no se veía, que desde la creación no ha pasado nada, pero el poder de Dios sigue. El poder de Dios. Y muchos prefieren olvidar la realidad. La realidad es que Dios es todopoderoso y que hace y que creó todo lo que existe. Y por esa misma palabra que Dios creó, por esa misma palabra puede destruir todo lo que hay. Un ejemplo de esto fue lo que el mismo apóstol quiere hacerles o recordarles, el tiempo del diluvio. Lo que Pedro quiere hacer es que sus adversarios se den cuenta que sus argumentos son falsos, que son argumentos descarriados a la luz de la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios gobierna su creación, Dios rige el curso de la historia del mundo. Y aunque el mundo se afane, aunque el mundo quiera ver las promesas cumplidas, aunque el tiempo de los hombres, según ellos, sea de acuerdo a sus propios placeres y se burlen diciendo que nada que viene el Señor Jesucristo, Dios es poderoso para hacer las cosas y la realidad es que las cosas serán hechas según la palabra de su poder. Es decir, ¿podemos confiar en que sus promesas serán realizadas? Sí. ¿Por qué lo podemos confiar? Porque ya sucedieron. Porque Dios creó todas las cosas, porque vino Jesucristo al mundo y transformó los corazones de los hombres, murió por los pecadores, porque ya estamos esperando es la consumación total de lo que Él hizo en el pasado, pero ya hay evidencia de lo que hizo. El Señor ya vino, ahora esperamos su segunda venida y se cumplirá. Aunque los burladores digan que no, se burlarán, pero se cumplirá. Ahora, dice el versículo 5, segunda de Pedro 3:5, en que en el tiempo, la parte B, que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Miren la argumentación. Aquí el apóstol Pedro empieza a analizar y argumentar. Dice entonces, la palabra en el cielo y en la tierra deben ser entendidas como palabras que siempre van juntas. Mediante esta expresión lo que está haciendo Pedro es que el lector recuerde el relato de la creación que se encuentra en Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 9. Génesis capítulo 1, versículo 9. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Volvemos a Pedro, recordando entonces la creación, cómo Dios crea la tierra, cómo Dios crea las aguas y cómo la tierra sale de las aguas. La tierra misma entonces, según lo que dice Pedro, sale del agua. Esta interpretación, queridos hermanos, tiene que ver más con el origen que con las sustancias. Es decir, lo que el texto trata de explicar es cómo fue formada la tierra, pero el texto no trata de revelar el origen de la materia. Ahora, aquí nos vamos a meter en un asunto para tratar de hacerlo también un poco contextual. Es el hecho de la situación de la creación misma. A ver, recordemos que hay dos teorías que más se conocen en relación a la creación, ¿verdad? O a lo que existe. Una teoría es la evolución y la otra teoría es el creacionismo. Ahora, no soy científico, estudié fue teología, pero sí hay un principio que no se necesita ser el más científico para reconocerlo. Ahora, quiero explicar qué es la teoría de la evolución de una manera muy resumida. Es una teoría que sostiene
que las formas más complejas de vida provienen de formas menos complejas, en un proceso de periodo de tiempo muy, muy largo. Es decir, la materia orgánica proviene de la inorgánica. En cuanto a la vida humana, por ejemplo, se sostiene que en un sentido proviene de la vida animal, en un proceso de adaptación. Eso básicamente es la teoría de la evolución. Ahora, queridos hermanos, esto es una teoría, es decir, es una posible explicación de los orígenes del universo. Les va a sorprender esto en este mundo, lo que voy a decir. Y lo que lo voy a decir no es porque soy cristiano, sino es una realidad comprobada. Esta teoría, queridos hermanos, esto de lo que estoy hablando, es una posible explicación de los orígenes del universo, pero esto no es un hecho científico comprobado. Extraño, ¿no? Todos nuestros parámetros de la sociedad moderna están asumiendo que la teoría de la evolución es una teoría comprobada. Miren cómo se argumenta, por ejemplo, el homosexualismo. Se argumenta que es una forma de adaptación y de proceso evolutivo. Y por eso los homosexuales nacen homosexuales. ¿Por qué? Porque es su condicionamiento que se está dando a través del tiempo. De hecho, hasta los asesinos, cuando alguien, cuando se refiere a los asesinos o a los psicópatas, también se coge la evolución como argumento para mirar qué falla está teniendo en su cerebro y qué condicionamiento lo está llevando a cometer homicidios. Es decir, todas nuestras bases se están tomando del proceso evolutivo. En muchas partes de la psicología, en muchas partes de la filosofía, de la educación, por ejemplo. En la educación, el constructivismo no es otra cosa que buscar que el hombre se identifique con su desarrollo y su entorno, que viene de un pensamiento de que estamos en construcción o estamos en evolución. Las bases de nuestra sociedad dan por sentado que la evolución es verdad. Pero queridos hermanos, la evolución no es un hecho científico comprobado. A pesar de que lo digan muchos, es una teoría, es decir, debe aceptarse o rechazarse basándose en evidencia científica. De hecho, el eslabón perdido, esa combinación que todavía se espera o ese hallazgo entre animal y ser humano, nada que se encuentra. Entonces muchos científicos han pensado o han replanteado la teoría de la evolución. De hecho, descubrimientos recientes hacen que un buen grupo de científicos que están dirigiéndose más bien a una postura crítica y dudando en cuanto a la evolución. De hecho, algunos europeos hablan de lo que se denomina el diseño inteligente, algo que está detrás de lo que existe. Increíble en este mundo que se diga eso, ¿verdad? ¿Por qué es increíble? Porque ya damos por sentado que la evolución es verdad. Los parámetros de nuestra sociedad dan por sentado que la evolución es verdad. De hecho, queridos hermanos, y para que se sorprendan un poco más, Carl Sagan, no sé si ustedes escucharon su programa cuando eran adolescentes, se me olvidó ahora mismo el programa que él tenía, eso lo daban, Cosmos. Él plantea que lo que ha existido y lo que existe y lo que existirá es la materia. Y la materia es el comienzo de todas las cosas. Ahora, si le preguntamos a Sagan de dónde proviene la materia, cuál es su origen, ¿cuál es la sorpresa? No sabe. Entonces, ¿por qué cree que la materia es
ha existido y siempre va a existir y siempre existirá si Él no sabía el comienzo de la materia y si del comienzo ha existido, porque no hay una forma de un método científico que diga o que resuelva ese hecho de argumentación de que la materia siempre ha existido. ¿Saben qué necesita Sagan? ¿Qué necesitan los evolucionistas? Fe. Necesitan fe. ¿Por qué? Porque ¿de dónde proviene la materia? ¿Quién sabe de dónde proviene la materia? Nadie. Entonces, ¿cómo un evolucionista determina o sabe que proviene la materia? No, yo no sé, ¿cuál es el origen de la materia? No, exactamente no sé. Entonces, si usted no sabe cuál es el origen de la materia, entonces, ¿por qué cree que la materia siempre ha existido? No, simplemente lo creo. ¿Pero qué necesita para creerlo? Fe. Los libros de filosofía que yo tengo para dar mis clases, por lo general dicen lo siguiente: se necesita tanta fe para creer en la creación que para creer en la evolución. Vamos entendiendo esto. Quería hacer una aclaración para los jóvenes, para ustedes que de pronto están enfrentados a ciertas situaciones donde se habla de la creación y de la evolución y se da por sentado algo que es simplemente una posición no comprobada. Entonces, ¿qué creemos o qué está diciendo el apóstol Pedro? Está hablando del creacionismo. ¿Qué es el creacionismo? En sentido estricto, creacionismo es sacar algo de la nada, es decir, la cosa creada proviene de una realidad que no existía anterior. Crear de la nada significa que Dios no parte de nada preexistente. Es decir, Dios simplemente crea. Dios es el único ser que puede crear de la nada. Por tanto, la creación solo puede venir ¿de quién? De Dios. Según la teoría bíblica, Dios creó directamente el universo y todo lo que existe y todo lo que contiene y todo lo que incluye, de hecho, los seres humanos. Ahora, volvemos a nuestro texto. Pedro dice que también la tierra fue formada del agua. Aquí él se refiere una vez más al primer capítulo de Génesis, en que leemos que la palabra creadora de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 7. E hizo Dios, dice. E hizo Dios la expansión. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. No solo fueron las aguas de los océanos y lagos y la precipitación de los cielos instrumento en la formación de la tierra, sino que también la lluvia y el rocío, la nieve, el hielo nutren y alimentan la tierra. Ahora, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6. El siguiente versículo que estamos estudiando. En el versículo 6, Pedro utiliza una preposición por, con un significado, lo cual, es decir, por lo cual. Entonces, después de la argumentación que él hace, dice, por lo cual, Dios que hizo el mundo, también tiene el poder ¿para qué? Para destruirlo. Muy bien, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. En el versículo 5, ¿cuál es la argumentación? Miren, Dios tiene el poder para crear. Todo lo que existe fue creado por Dios. Y ese poder para crear es el mismo poder ¿para qué? Para destruir. Dios que hizo el mundo, queridos hermanos, también tiene el poder para destruirlo. Él sostiene su creación por medio de su poder. Que estemos aquí es poder de Dios que nos sostiene. Esa palabra de Dios dio origen al universo. Y en esa misma palabra, del mismo modo, puede con una orden suya desatar elementos naturales en la creación que destruyan todo lo que Él mismo hizo. Así como formó la tierra del agua, así puede también destruir el mundo por el agua.
Los burladores de aquel tiempo veían la creación de Dios, pero se negaban a reconocer, queridos hermanos, al Creador y su autoridad. Es impresionante esto, ¿verdad? Vemos todo lo que existe y aún se puede negar a Dios. La misma naturaleza está diciendo o está gritando, Dios es real, y los hombres viendo todo perfecto, toda la creación misma, dicen Dios no es, Dios no existe, y de hecho se burlan de Dios. Increíble, ¿no? Aquí Pedro, reconociendo esta situación, les está advirtiendo. Miren lo que no hace Pedro. Pedro no los coge y les dice, vean, ustedes son burladores, pero les voy a dar la siguiente argumentación. Mire, científicamente está comprobado que Dios creó las cosas. Científicamente está comprobado que el Señor Jesús vino. Científicamente, no empieza a tratar de buscar formas de explicarles con su propio lenguaje. ¿Qué hace entonces Pedro? Les dice, miren, hay algo que ustedes desean olvidar, pero ¿sabe a qué apela Pedro? A la conciencia de cada ser humano. Por eso no dice Pedro, ellos ya no creen. ¿Sabe qué dice Pedro? Ellos han preferido olvidar. ¿Por qué? Porque sabe que en toda la conciencia, en el corazón de los hombres sabemos que existe Dios y que la creación es por obra de Dios, y eso lo tenemos claro. Hasta el que se considera más ateo sabe en su conciencia que Dios es real. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza da testimonio de Dios. Ahora, entonces, ¿qué hace Pedro? Miren la creación, miren lo que existe, miren, ¿esto de dónde viene? Pues de un poder. Y ese poder es el poder de Dios. Bueno, hasta ahí está bien, ¿verdad? Les está recordando el poder de Dios en la creación, pero ahora pasa a otro lado y les dice, ¿sí ven ese poder de Dios para crear? Sí, lo estamos viendo. Ahora, miren, teman, ustedes burladores, ustedes que rechazan a Dios, teman, porque ese poder que hace todas las cosas y que las ha creado, también puede destruirlas, como también lo hizo con Noé. Su misericordia y su justicia. Su misericordia creadora, su justicia destructora. Es Dios y es un mismo poder que se manifiesta. Dice lo que dice, capítulo 3, versículo 6, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Ahí dice el pronombre, es en plural y es traducido mediante el agua. Cuando Dios ordenó que las aguas destruyeran seres humanos, bestias de la faz de la tierra. Miren lo que dice, recordemos el relato. Génesis capítulo 7, versículo 11, para que recordemos el poder de Dios. Ya Pedro nos recordó su poder creador, ahora nos está recordando su poder de destrucción con el poder de su palabra, y nos lo recuerda a nosotros, pero también se lo recuerda a quienes, a los burladores, a todos aquellos que rechazan a Dios. Génesis capítulo 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Sigamos ahí en el capítulo 7. Eso es el poder de Dios actuando, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 22 del capítulo 7. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué pasó con ello? Murió. Solamente Noé y su casa, ¿verdad? Junto con los animales que él había introducido en el arca, sobrevivieron. Pero todo lo demás pereció. Ahora, ¿quién ordenó esta muerte? Dios. ¿Quién la realizó? Dios, con su poder.
Por orden de Dios, el mundo comenzó a existir y también por su orden vino el diluvio y arrasó con toda la tierra. El poder de Dios que crea es el poder que destruye. Entonces lo que está diciendo Pedro a estos burladores, cuidado con lo que están haciendo y cuidado con lo que se están burlando. Se están burlando de algo santo y totalmente poderoso. Qué temor, ¿verdad? Y a veces utilizamos a Dios a la ligera, ¿no? Y a veces hay bromas en relación a Dios. Muchos tratan de decir cosas, de manifestar intenciones en relación a Dios, como diciendo que toda esta creencia es falsa. Pero Dios está advirtiendo que su poder es grande y existente. Ahora, viene otra cosa, ¿no? La condenación de Dios cayó sobre el hombre y la bestia y el cielo y la tierra fueron afectados por el diluvio. Entonces Pedro establece una relación en el versículo 6 y en el 7. Volvamos a 2 de Pedro capítulo 3, versículos 6 y 7. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guardados, ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres que impíos. Noten cómo en el 5 habla de la creación y del poder de Dios para crear. Noten cómo en el 6 les recuerda que ya Dios destruyó con el diluvio. Y vean cómo en el 7 dice, viene para los impíos su destrucción. El mundo de Noé fue destruido por el agua. Y el mundo presente será quemado por el fuego. El diluvio fue universal, tal como lo será la inminente destrucción por el fuego. El mensaje que tiene Pedro a los burladores es directo. Así como Dios destruyó el mundo mediante el diluvio, así Dios destruirá el cielo y la tierra por fuego. No se burlen, esto es bastante serio. La condenación se cierne sobre ellos y su destrucción no ha parado. Vamos a ver cómo Pedro una y otra vez lo repite. Capítulo 2, versículo 3 de 2 de Pedro. Segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7, el que ya leímos, ¿no? En el que estamos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra. Aquí utilizamos entonces esto. Primero, palabra. Dios determina el principio de este universo y también determina su fin. Aquí está Dios hablando como creador. Él creó las cosas fueron formadas y ahora, en la parte del 5, dice Pedro cómo fueron las cosas formadas. Y en el versículo 7, habla de su actitud de juez. ¿Cuándo Dios juzgará totalmente? En el día postrero. Todo lo que existe será destruido. Dios salvó al fiel Noé en su momento y a su familia, mientras todo el resto del mundo perecería. Él también ahora, según su promesa, en su regreso, vendrá y salvará a ¿quiénes? ¿A quiénes salvará? A los creyentes. Cuando el mundo sea destruido, Dios salvará a los creyentes. Como en el diluvio, salvó al justo Noé y su familia, en su segunda venida rescatará y salvará a sus hijos, a aquellos que por la fe en Jesucristo estamos en Él, y de resto los impíos sufrirán su justo castigo, la destrucción. Ese es el problema de predicar expositivamente, ¿no? ¿Cómo hace uno para sacarse de estos versículos? Tiene que decirlos, ¿no? Ahí están las escrituras. Por más que uno quisiera, uy no, ¿cómo hago para no predicar esto tan difícil?
¿Cómo hago para sacar esta realidad? Pero es que las Escrituras, es la Biblia y la palabra del Señor. Y dice el versículo 7, un segundo principio, el fuego, el cielo y la tierra actuales estarán guardados para el fuego. Algunas traducciones dicen, por la misma palabra estarán guardados y reservados, dice. Los impíos y el mundo actual estará reservado para el fuego. Otras versiones dicen, ha estado y está siendo atesorado para el fuego. Ahora, aquí viene algo interesante. Los lectores de la carta de Pedro sabían del fuego como una cosa destructora. ¿Por qué? Por su conocimiento del Antiguo Testamento. Habían otras literaturas que hablaban de la destrucción del mundo por el fuego. Esto aparece en los escritos judíos, en los documentos del Qumran, en la literatura apocalíptica, en los libros apócrifos y en obras romanas que leían algunos cristianos primitivos. Es decir, el fuego era una constante acompañada con el concepto de destrucción. Ahora, esta enseñanza de la destrucción por el fuego no era desconocida en los círculos de la Iglesia Universal. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Ahora pasamos al versículo 12. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Ahí está. El mundo arderá. El juicio de Dios vendrá. El juicio de Dios vendrá sobre los impíos. Dios así lo determinó, básicamente con aquellos que no están en Cristo Jesús, con todos los que se burlaron, con todos los que lo negaron, con todos aquellos vendrá el fuego destructor, los impíos. Capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a quiénes? A los injustos. ¿Para cuándo? Para ser castigados en el día del juicio. ¿Claras las Escrituras? Dios purificará la tierra en destrucción. Ahora, como conclusión, queridos hermanos, ¿estás en Cristo, que es la única esperanza para escaparnos del fuego que vendrá? ¿Estás en Cristo Jesús o eres de aquellos que se burlan de los que dicen que el Señor vendrá porque creen que nada ha acontecido? Ya vimos, queridos hermanos, de una manera somera, que todas estas filosofías evolucionistas son solamente teorías no comprobadas con la mayor argumentación que ellos creen tener, que es el método científico. No han sido comprobadas, no pueden ser comprobadas, necesitan mucha fe para creerlas. Dios creó. Dios tiene ese poder para crear, solo es de Dios, y Dios tiene ese poder para destruir, como así lo vimos, y Dios vendrá y purificará la tierra y vendrá por su iglesia en su segunda venida. Ahora, ¿eres parte de la iglesia del Señor? Ahí es donde está la pregunta, ¿verdad? ¿Te has arrepentido? ¿Has reconocido que tu miseria y tu pecado te van a condenar? ¿Temes profundamente a Dios y su obrar porque ves la misma creación y todo lo que existe es de su poder, y que ese mismo poder es el que aborrece el pecado, y por aborrecer el pecado entonces los hombres serán condenados? ¿O crees en esas historietas de un hombre, de un Dios tipo Papá Noé, barbudo, que está aceptando todas las miserias de los hombres y que no tiene ira, ni tiene misericordia, ni tiene bondad, sino que es un papá débil? Eso es una caricatura de Dios.
El Dios real es un Dios misericordioso. ¿Y cómo se manifestó su misericordia? ¿En dónde? En la cruz. Y tenemos que ir entonces a refugiarnos en esa cruz, como en el arca. ¿Qué hicieron los hombres? ¿Qué hicieron Noé y su familia? ¿Qué hicieron los animales? ¿A dónde se refugiaron? En el arca. ¿Dónde tenemos que ir a refugiarnos? En el arca, porque va a venir la destrucción. Pero hermano, tal vez eso es lejano. Tal vez todavía falta mucho. Sí. Es verdad. Pero puede ser ahora, puede que ser que se demore, pero hay algo que sí es verdad, que tú vas a morir. Eso sí, no te vas a escapar de eso. Vas a morir. Y vas a encontrar, y vas a tener que enfrentarte al juicio de Dios antes. Ahora, ¿estás en el arca de Noé o estás por fuera? Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú has sido bondadoso, Señor. Y nos recuerdas que van a haber burladores que tratarán de sacarnos del camino de la fe. Y más ahora en nuestros tiempos, que ya cosas que ni siquiera han sido comprobadas se dan como verdades absolutas, aunque los mismos digan que nada es absoluto. Sabemos que tú eres el poder desde la creación, y aunque muchos digan que la creación no fue verdad, sino somos producto de una evolución, un tiempo, sabemos que la creación es de Dios porque tienes el poder para hacerla. También, aunque se burlen, sabemos, oh Dios, porque lo hiciste en el pasado, que tienes el poder para destruir. Y tú eres justo, eres misericordioso, y esa misericordia se manifiesta en Jesucristo. Y vamos, como en los tiempos de Noé, a esa arca, a refugiarnos en Jesucristo para cuando venga la destrucción. Ahora, la destrucción no es consecuencia de tu falta de misericordia, porque has mostrado misericordia. La destrucción está acorde con tu justicia, Señor, y aún los hombres que han sido y serán destruidos se levantarán frente al trono de tu gracia y aceptarán tu justicia, porque tú eres justo, Señor, y los impíos merecen su condenación. Nosotros, Señor, solo esperamos en tu gracia. Ayúdanos, Señor, a que nuestros familiares, a que nuestros amigos, a que el mundo perdido entienda esa verdad. Atráelos a esta gracia. Y ayúdanos, Señor, a ser predicadores de esta verdad, aunque nos encontremos con burladores que quieren separarnos de ella. En el nombre de Cristo. Amén.